La entrevista esta mañana es con el senador J.P. Hernández. Senador, gracias por darnos unos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Luis Carlos, qué alegría volver a saludarlo a usted y a los oyentes, a los que nos ven. Cada día más, señor. Muchísimas gracias por darnos unos minutos. Senador, quiero empezar preguntándole su reacción por lo que ha dicho el presidente esta mañana de querer poner otra vez a consideración del Senado la consulta, metiéndole una pregunta sobre salud. Mire, yo explicaba en la plenaria del Senado lo ilógico de que en esa plenaria en la que se hundió la consulta, el pacto histórico estuviese pidiendo que no se votara la apelación que revivía la reforma laboral, o sea, que se hundiera la reforma laboral, pero que sí se votara la consulta, dejando en completa evidencia que el pacto histórico y el gobierno nacional no es que quieran una reforma laboral, no es que quieran unos beneficios de los trabajadores. Lo que quiere el pacto histórico y el gobierno nacional es tener la financiación de una campaña politiquera anticipada y una mini reelección, como lo bautizó el mismo Armando Benedetti. Un tope de publicidad para un presidente es de 30.000 millones de pesos, si no estoy mal, y resulta que aquí van a tener cerca de 1 billón de pesos para hacer politiquería. Pues bueno, se les hundió la consulta a los colombianos. La buena noticia de que revivió la reforma laboral, pero resulta que esta gente, en lugar de estar celebrando, oiga, cualquier colombiano, después de haber visto al presidente Petro en todas esas tarimas, incluso llamando hasta la guerra, la muerte por la reforma laboral, cualquier colombiano esperaría ver al pacto histórico celebrando. Hoy era para que estuvieran los ministros, los senadores del pacto, el mismo presidente diciendo se revivió la laboral, se le va a dar debate, porque finalmente ese era el objetivo de la consulta. La consulta lo que buscaba era que el pueblo, mediante esas preguntas, le dijera al Senado, oiga, debatamos la laboral. Pues deberían estar celebrando, y resulta que hoy están erradicando tutelas, cantando fraude, desesperados porque se hundió lo que ellos realmente querían y lo que yo tanto advertí en esas dos plenarias, la consulta politiquera, que no era más que una campaña anticipada. Senador, y sobre el hecho que el presidente dice que el lunes va a presentar esta nueva consulta, ¿puede? ¿Él puede hacerlo? Claro, el presidente puede presentar otra consulta, y sobre todo cuando ya se están basando en la reforma a la salud. Lo importante es que logremos los senadores de oposición mostrarle no solamente a los colombianos, sino a los otros senadores, de que aquí lo que hay es una estrategia de politiquería y no hay una preocupación por los derechos de los trabajadores o por los derechos de aquellos que pertenecen a un sistema de salud. No, yo creo que aquí necesitamos hacerle entender al presidente que sí o sí tiene que respetar esa separación de poderes, que hay una democracia, que él perteneció al legislativo, que muchas veces dijo no, y no por esto el presidente vivía llamando a consultas. Claro, el presidente va a volver a insistir, pero el Senado tiene que volver a demostrar que si bien estamos dispuestos a debatir estas reformas, no estamos dispuestos a que se derroche la plata de los colombianos en consultas politiqueras. Luis Carlos, yo lo dije en la plenaria, ¿cómo es que 750.000 millones de pesos para la consulta popular, pero le recortan presupuestalmente en el 2025 700.000 millones a Mindefensa? Y están los policías y los militares pidiendo apoyo aéreo, elementos de seguridad, de comunicación, víveres. ¿Cómo es que le quitan 620.000 millones a Minvivienda y ahí están las familias que se quedaron con su sueño de tener una vivienda de interés social? ¿Cómo es que le quitan el subsidio a la tasa de interés del ICETEX y ahí están los jóvenes pagando un 12% más en las cuotas mensuales del ICETEX? Pero plata para la politiquería y para estas consultas sí hay, no. Senador, ¿es posible que algunos de los que votaron no se volteen? ¿Senadores? ¿Sabe que yo hice ese ejercicio? Ayer ¿Sí? precisamente estaba en el Congreso. ¿Qué le dio? Cogí, no, cogí los 49 y yo creo que se mantienen firmes. Hay que ver, Luis Carlos, esos 49 se mantienen firmes. Hay que ver si los que no votaron votan por el sí. O sea, hay que ver si Angélica Lozano vota por el sí. Angélica Lozano, ¿usted que la conoce va a votar por el sí o por el no? Sí, porque le voy a contar una cosa. A ver. Angélica Lozano, ella estaba dispuesta a votar por el sí. Lo que ocurre es que sale a dar una entrevista y estaba ya en su directo en la entrevista y Sí. no entró a votar, pero ella estaba firme con votar por el sí. Hay otro senador que es Pero Richard permítame un minuto Fuenzalía. acá, yo paro, senador. Es que a mí me parece muy grave, como para que lo tengamos dentro de la
del análisis de la conversación, que en el fondo aquí no se está votando, senador, por la consulta. Aquí ya no se está votando por la consulta, aquí ya no se está votando por lo laboral. Aquí se está votando es por pasarle por encima al Congreso, porque el Congreso ya dijo que no. Y el gobierno está utilizando todas sus argucias, utilizando falacias, mentiras, diciendo que hubo fraude, etc. Su argumento para pasarlo esto a la brava. Cuando todos entendemos en el universo político colombiano, todos entendemos que lo que quiere el gobierno, usted lo acaba de decir, lo que quiere el gobierno es hacer campaña política. Entonces, esta es una votación realmente sobre la división de poderes, sobre si al Congreso hay que respetarlo o no, sobre si la presidencia conoce sus límites o no, sobre si Gustavo Petro respeta la división de poderes o no, si Gustavo Petro respeta la democracia. ¿Por qué una senadora como Angélica Lozano, que se presenta junto a su señora esposa y a su partido, como un partido que defiende la democracia y la libertad, va a votar por el sí? Cuando todos sabemos que en el fondo esto no es por esto. Bueno, es algo que estoy presumiendo, ¿no? Esperemos que ojalá votara por el no, pero Ya, una de las razones que ella daba era porque le habían aprobado a su esposa en su momento la consulta anticorrupción, que no se podía negar, pero ¿sabe algo? Pensando aquí, una de las razones que podríamos dialogar con Angélica es que ya no hay razón de ser de una consulta cuando ella es la presidenta de la Comisión Cuarta, que en estos momentos está tramitando la reforma laboral. Sería bastante incoherente y lógico que ella decida apoyar una consulta cuando es la misma que está presidiendo este debate. Pero le claro. cuento, Luis Carlos, hay 9 Bien. votos. Luis Sí, Carlos, hay 9 personas que no votaron. 3 ya. de Cambio Radical, 3 Sí, del Conservador y 3 que podríamos considerar cercanos al gobierno Petro. sí. De esos 3, de esos 9, 6 no se cuentan, porque hay una ley de bancadas que estableció Cambio Radical y Conservador, y si esos 6 entran, solo pueden entrar a votar no por la consulta. Ellos no pueden votar sí. Entonces esos 6 no van, Por la ley de bancadas. por la ley de bancada, esos 6 no van a entrar, Luis Carlos. Entonces ahí no hay preocupación. Hay 3: Angélica Hay Lozano, tres. Marta Peralta, Richard Fuelantala. Richard acaba de sacar un pronunciamiento donde dice: yo estoy de acuerdo con la reforma laboral, no estoy de acuerdo con la consulta. Entonces yo creo que si es coherente con lo que ha dicho y se mantiene en su posición, va a votar que no. Angélica, que está tramitando, debería votar que no, porque está tramitando la reforma. Sería una Ujú. cachetada para los A colombianos. ver, entonces Pero lo que usted me está diciendo es que todo depende de Angélica Lozano. todo depende de esos 3: Richard, Angélica y Marta Peralta. Bueno, sí, Marta va a votar que sí, obviamente. Entonces quedan esos 2 votos, y esos 2 votos, recuerde que estamos por 2 votos. Pero Entonces, Richard dice que no. Richard dice que no. Entonces Marta dice que sí. Todo depende de Angélica, sí tiene usted razón, acaba Todo de... depende de Angélica. Sí. Porque si vota la doctora Lozano, a ver, echemos otra vez estos números. A ver, son 49 votos por el no, digamos que eso se mantienen, ¿cierto? Quedan, Sí. quedan 9, usted me dice 9, de los cuales 6 no se pueden mover, que son Ujú. cambio radical y conservador. Sí. Entonces, 49 más 6, 9, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Listos. 55. Ahí van 55. Por el sí. ¿Cuántos sacaron ellos por el sí? 47. 47. Les quedan 47. 3. Señor, Les quedarían 3. les quedarían tres, que son Marta, 48. Richard, que usted dice que no, entonces ahí van 56 para el no. Él mismo dijo que no. Y Angélica, que no sabemos. Igual no alcanzarían. No, Luis Carlos, porque los 6 que estamos contando por el no, no se pueden contar ni por el no ni por el sí, Ah, porque ok, ok, no, ok, ok. ellos, No se pueden contar por el no. Entonces, sí, volvamos otra vez. estamos a 2 votos, 49 versus 47, y hay 3 49, votos, 47, y hay 3 exacto. votos en disputa. Y hay tres votos de disputa. Richard dice no, O no vota, 50. o no vota. Ma- o no vota. Marta dice sí, Ajá, 48. sí, y Angélica decide. Sí, depende de Angélica. Ujú. Pero yo creo, Luis Carlos, que, o sea, no creo que Angélica Lozano, tramitando la reforma laboral en la Comisión Cuarta, vaya a votar que sea una consulta que pregunta sobre la reforma laboral. O sea, no creo. No, o sea, Sí, no, o porque sea, ella lo que estaría diciendo, estaría refrendando.
lo que acabamos de decir, y estaría refrendando, ¿para qué el Congreso? Ujú. Si yo soy congresista, ¿para qué el Congreso? ¿O para qué trámite de la reforma laboral en la Comisión Cuarta si Claro, entonces vamos a volver a preguntar? O claro, sea, claro, claro. no, no, no. Uf, qué fuerte, ¿ah? Estamos a nada, estamos a un photo finish, pero ¿Y qué bueno, pasa si se empata? Porque ese es un se escenario que tiene que puede volver pasar. a votar y si se vuelve a empatar, se entiende como negada. Pierde el gobierno. Uy, caramba, O qué sea, los dos, fuerte es, el empate senador. también sirve. Qué fuerte esto, senador. Sí, no, Senador, no, no, y suena un poco gracioso, Luis Carlos, pero es triste cuando hay gente que está esperando soluciones, respuestas, promesas del mismo gobierno incumplidas. Ni siquiera los que no votamos por Petro, los que votaron por Petro están decepcionados, esperando. Miren, que en la plenaria hacíamos un análisis y es que cuando se aprobó la reforma pensional, entre esa reforma pensional se hablaba de un bono para los viejitos y las viejitas de Colombia. ¿Y cuánta politiquería hizo este presidente? Hasta, recuerdo tanto, hasta con un viejito hicieron una locución. Oiga, y el ministro de Hacienda, Bonilla, el mismo que ya va a tener que responder ante la justicia, el ministro Bonilla dijo que estaba la plata para esos bonos de estos viejitos. No ha llegado la platica, no le han dado los bonos a los viejitos, que por qué no hay. Y vuelvo y digo, el recorte fue brutal. ¿Usted se acuerda, Luis Carlos, el show que hicieron con la reforma tributaria, la que llamaron la ley de financiamiento, los 12 billones de pesos? ¡Qué show! Dios mío, que el Senado no deja que el presidente haga algo, le negó, le obstruyó, hicieron un muro. Decía el presidente que Cepeda y sus cómplices estaban orquestando un golpe blando al negar estos 12 billones. No hay plata, las finanzas del Estado a punto de colapsar. Oiga, pero si hay cerca de 1 billón para una consulta politiquera que no se necesita. Y ahí es donde, por ejemplo, Angélica Lozano debe tener responsabilidad con el país, de que si ya están tramitando esa reforma, no hay necesidad de una consulta, porque la de salud también se está tramitando. Si es que se van a escudar en la de la salud también se está tramitando. y deben estar teniendo en consideración también en la familia de Angélica Lozano lo que significa esto para la campaña de Claudia López. Total. Porque si Claudia López dice que ella no es Gustavo Petro y terminan políticamente apoyando a Gustavo Petro en la consulta, pues será muy difícil que se desmarquen, digo yo, ¿no? Ese también puede ser Así es, Luis Carlos. Luis una Carlos, variable. claro, y otro análisis es el siguiente. El gobierno, créame que está preocupado. Eh, no todas las encuestas son verídicas por Sí, tratar cierto. de ser lo más decente posible con el tema de las encuestas, pero No, está yo le preocupado. puedo dar mi opinión. Usted puede ser decente, yo también, pero yo le doy mi opinión. Yo no creo en las encuestas en Colombia. Creo Bueno, que que fabrican candidatos y creo que los hacen viables para sacar a otros de la contienda electoral. Eso es lo que yo pienso. entonces escúcheme lo siguiente, Mi opinión. cuando un gobierno se da cuenta que el país ya se dio cuenta que una plaza de Bolívar se llena con 15.000 indígenas, que ellos mismos dicen 15.000 indígenas que se traen, 15.000 indígenas que han recibido más de 400.000 millones de pesos en contratos, cuando el gobierno sabe que el país ya sabe que esa plaza de Bolívar se llena es con esos 15.000 indígenas y con los contratistas de cada ministerio que han denunciado estar obligados, ellos dicen, nosotros realmente ¿a quién tenemos? Yo no voy a decir que el presidente no tiene votos. Claro que tiene Claro izquierdistas que sí. radicales, que el taxista que no le importa que le suban la gasolina, el mejor dicho, radical, tiene votos, pero ellos querían hacerse contar, ojo, utilizando las necesidades de los más humildes para hacer politiquería. Porque qué colombiano no va a votar porque le lo pongan a trabajar menos y a ganar más. Pero obviamente aquí hay que tener una responsabilidad, por ejemplo, con el generador de empleo. Ahora se atreven a decir unas mentiras, iban por las regiones estos congresistas del pacto histórico diciendo, preguntándole a la gente si quería horas extras y recargos nocturnos. Yo les dije en plenaria, por favor, Colombia, no solo existen recargos nocturnos, existen recargos diurnos. Hoy hay porcentajes del 150%, una hora de recargo nocturno un domingo y festivo es 150%. Sí, es ¿Estamos de verdad. acuerdo?
Estamos de acuerdo que el horario pase de 9 a 7, listo. Estamos de acuerdo que el porcentaje de 75 suba a 100, pero no digamos mentiras ni asfixiemos al generador de empleo. Esas cargas fulminantes que pretenden imponerles a través de la reforma laboral a las pequeñas y medianas empresas van a terminar ocasionando que esa informalidad que hoy tenemos del 60% suba. Colombia tiene que saber de 23 millones de trabajadores, 13 informales, 13 millones informales. Ay, que subió la ocupación en 1 millón. Sí, pero 600.000 informales. Y yo le preguntaba a los colombianos, ¿quiere usted hacer parte? Esta pregunta deberían meterla en la reforma laboral, en la consulta popular para que sea objetiva. ¿Quiere usted hacer parte de esos 450.000 empleados que serán despedidos? Esa deberían ponerla, porque el Banco de la República nos está haciendo una advertencia bastante grave. No lo van a hacer. Claro. Pues, senador, muchísimas gracias por darnos esta entrevista hoy y ayudarnos a entender lo que está pasando en el Senado de la República y en el país. Luis Te agradezco Carlos, mucho, y ahí como vamos siempre. a estar firmes. Nosotros estuvimos firmes contra la reforma tributaria del 2022, contra la reforma tributaria del 2024, y vamos a estar firmes con esta consulta politiquera 2.0. Es el gobierno que nos tocó, Luis Carlos, lástima. Esperábamos. Mire, quiere que le cuente una cosa. Yo pertenezco al Partido Alianza Verde y en algún momento cuando ganó Gustavo Petro tuve una conversación con Carlos Ramón González, que a propósito estoy esperando que venga a Colombia a responder. Los que huyen son los bandidos, Luis Carlos. Si usted es inocente y tiene las pruebas, no necesita estar huyendo. Entonces, a responderle a la justicia como lo está haciendo Sandra Ortiz e Iván Name. Pero una vez le dije a Carlos Ramón González porque el hombre trató de sentarme con Petro y nunca pudo. Y ellos nunca han salido a desmentirme porque saben que es verdad. Nunca pudieron sentarme con Gustavo Petro. A mí me llamó Francia Márquez, me llamó Gustavo Bolívar. Pero es que yo, petrista, izquierdista, sí, no. Entonces, no me siento con Gustavo Petro, pero le digo esto a Carlos Ramón González cuando ya ganó Petro. Le digo, ojalá nos callen la boca a los que no creemos en Petro. Pero resulta que los que no nos callaron la boca y lo más triste es que nos quedamos esperando muchos un gobierno que resolviera las necesidades de los colombianos. El campesino se quedó esperando la vía terciaria. El niño se quedó esperando la escuela. El enfermo se quedó esperando la atención médica. Los estudiantes se quedaron esperando esa ampliación de cupos universitarios, esa financiación a la educación a través del ICETES. Todos se quedaron esperando. Y lo que nos tocó entonces es un gobierno que nunca dejó de hacer campaña y que hasta el último día de su gobierno quieren seguir en la politiquería haciendo campaña, ahora peor, con la platica de los colombianos que siguen esperando inversión en sus territorios. Es el gobierno que nos tocó, pero también es la oposición que le tocó a Gustavo Petro, que pues, aunque muchos dicen que no es la mejor, no crea, allá habemos senadores que nos estamos dando una pelea fuerte para tratar de blindar a Colombia del menor número de golpes que este gobierno pueda tratar de darles. Le agradezco como siempre, senador. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo, Luis Carlos. Dios me lo bendiga. Igualmente, senador JP Hernández acá en Vélez por la Mañana de B12, la radio digital 100% independiente. Y recuerda, suscríbete acá a mi canal de YouTube. Cuéntale a tu familia, a tus amigos que tenemos noticiero en tu bolsillo. Vélez por la Mañana a las 7 de la mañana. Suscríbete.